Volví en mí en el suelo de mármol de un salón de baile. Las luces giraban sobre mí como estrellas rotas. Me zumbaban los oídos, tenía un sabor metálico en la boca. Cerca de allí, un tintineo de copas. Una mujer gritó, y mi nombre resonó como si ya no me perteneciera. Al girar la cabeza, el dolor me invadió y entonces lo vi. Un pesado centro de mesa de latón rodaba por el suelo, cubierto de sangre. Mi padre permanecía inmóvil, con el pecho agitado. 2 minutos antes, permanecía impasible, negándome a cualquier exigencia. No alcé la voz. No amenacé a nadie. Simplemente dije que no y esa palabra desató el infierno. Necesito retroceder en el tiempo porque nada de lo que pasó esa noche tiene sentido a menos que entiendas quién era yo antes de entrar a ese salón de baile. Me llamo Cheryl. Tengo 30 años y trabajo en la construcción. No en ese tipo de trabajo glamuroso del que la gente presume en las cenas. Ese en el que las manos se te quedan ásperas por mucha crema hidratante que uses. Ese en el que mides 2 veces, cortas una, y si te equivocas, la culpa es solo tuya. La gente suele sorprenderse al oír eso. Quizás sea porque no me veo como esperan. He aprendido a no darle importancia. No construyo cosas para impresionar a nadie. Las construyo porque me gusta saber que algo seguirá en pie mucho después de que yo me vaya. Ese instinto me lo transmitió mi abuela. Era la única de mi familia que nunca consideró el trabajo duro como una etapa pasajera. Cuando era pequeña, se sentaba a la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza desconchada, observándome dibujar pequeños planos en servilletas. Asentía con la cabeza, pensativa, y decía: si vas a construir algo, asegúrate de que sea resistente. Cuando falleció, me dejó un pequeño terreno a las afueras de la ciudad. Nada del otro mundo. Un terreno irregular, árboles raquíticos, el tipo de lugar que todos los demás descartaban sin siquiera mirarlo. Mis padres lo consideraban poco práctico, un quebradero de cabeza, un desperdicio. Yo vi un cimiento. Durante años trabajé de día y construí de noche y los fines de semana. Me sabía por dónde pasaba cada cable. Sabía qué tabla del suelo crujía porque yo mismo la había clavado. Cuando el dinero escaseaba, comía barato y seguía adelante. Cuando me lastimaba, me vendaba y terminaba el trabajo. Mi familia jamás visitó el lugar, ni una sola vez. Para ellos, mi verdadero valor siempre se medía en comparación con mi hermana menor, Melissa. Ella era más tímida, más extrovertida, siempre necesitaba que la rescataran. Mis padres la rodeaban como si la gravedad lo exigiera. Aprendí pronto que ser confiable significaba ser invisible. Así que, cuando Melissa anunció su boda, todos lo consideraron un nuevo comienzo, una celebración, una razón para que toda la familia finalmente se reuniera. Debería haberlo sabido, porque las familias como la mía no se reúnen por alegría. Se reúnen cuando quieren algo. La boda se celebró en uno de esos locales del centro que lucen mejor en las fotos que en la realidad. Techos altos, mantelería blanca, demasiados espejos, todo impecable, todo caro, todo diseñado para lucir perfecto desde fuera. Llegué sola e inmediatamente lo sentí. Ese cambio silencioso en la sala, la forma en que la gente miraba mis zapatos, mis manos, y luego apartaba la vista un segundo demasiado rápido. Encontré mi nombre en una tarjeta de sitio y lo seguí hasta una mesa cerca del borde del salón. No estaba mal, pero tampoco estaba cerca. Lo suficientemente lejos como para no poder ver la mesa principal con claridad sin inclinarme. Melissa, por supuesto, estaba radiante. Se movía por la habitación como si hubiera nacido para ello. El vestido le quedaba perfecto, su risa era contagiosa. Mis padres la seguían a todas partes, ajustando detalles, saludando a los invitados, asegurándose de que todos vieran lo que habían criado. Nadie me presentó como nada en particular. Cuando me preguntaban a qué me dedicaba, mi madre sonreía con tensión y decía: «Ah, Cheryl es muy práctica», como si fuera una peculiaridad de su personalidad en lugar de una profesión. Una tía lejana se inclinó una vez y susurró: «Eso debe ser agotador», como si construir algo tangible fuera una condición desafortunada. Me mantuve educado. Siempre lo hacía. Aún no habían servido la cena cuando mi padre apareció a mi lado. Richard no se sentó. Se quedó demasiado cerca, con una mano en el respaldo de mi silla, como si estuviera comprobando su estabilidad.
Buena asistencia, dijo, recorriendo la sala con la mirada. Una gran noche para la familia. Lo es, respondí. Mi madre se unió a él unos instantes después, con la sonrisa ya dibujada. Elaine tenía ese tono preparado, el que usaba cuando una conversación debía sonar amistosa, pero no lo era. Necesitamos hablar, dijo. Solo un minuto. Fue entonces cuando lo sentí, la presión, como una mano apretando entre mis hombros. No me preguntaron cómo estaba. No mencionaron mi trabajo. Fueron directos al grano. Melissa está comenzando una nueva etapa, dijo mi padre. Necesita estabilidad. Un hogar, algo sólido, y tú ya tienes uno. No respondí de inmediato. Esperé el remate. Hay una solución sencilla, continuó. Le transfieres la casa solo en los papeles, algo simbólico. Ella y su prometido se encargarán de todo. Sentí un nudo en el estómago. Hice una sola pregunta, ¿qué me sucede? Intercambiaron una mirada que decía que la respuesta no importaba. Estás soltera, dijo mi padre. No necesitas tanto espacio. Puedes encontrar otra solución. En ese momento, algo cambió en mi interior, silenciosamente y para siempre. No me lo pedían. Simplemente lo reasignaban. Miré a mi hermana, que reía, al otro lado de la habitación, con mis padres radiantes a su lado, y comprendí la verdad que había evitado durante años. Para ellos, mi casa no era el fruto de mi vida. Era un recurso y se esperaba que se lo entregara sin quejarme. Todavía no había dicho que no, pero por primera vez, supe que lo iba a hacer. No me dieron tiempo a respirar después de eso. Mi padre se inclinó hacia mí, con la voz tensa y segura. Harás lo correcto, dijo. Siempre lo haces. Mi madre asintió, con los ojos brillando de esa manera tan ensayada que parecía preocupación, pero que en realidad era presión. Piensa en tu hermana, añadió. Esto es familia. No querrás ser tú quien le arruiné el día. La palabra ruinas me golpeó con fuerza. Miré a mi alrededor. Copas de cristal, flores blancas, invitados sonriendo, riendo, completamente ajenos a que mi vida se estaba tratando como un simple número en una hoja de cálculo. Pensé en las noches que dormí en mi coche para ahorrar dinero. Las astillas, los moretones, el silencioso orgullo de cerrar la puerta de mi casa con llave por primera vez. Los miré. No voy a cambiar de casa, dije. No lo dije en voz alta ni de forma dramática, simplemente con firmeza. La sonrisa de mi madre se resquebrajó primero. No seas difícil, susurró. Te estamos pidiendo ayuda. Mi padre apretó la mandíbula. Estás siendo egoísta. No, respondí. Estoy siendo claro. Fue entonces cuando la temperatura bajó. No tendrías este lugar sin esta familia, dijo. Todo lo que tienes se remonta a nosotros. Sentí que algo se endurecía dentro de mi pecho. La tierra la heredé de la abuela, dije. La casa la heredé yo. La gente de alrededor empezó a darse cuenta. Las sillas se movieron. La conversación se ralentizó. Mi hermana seguía en la pista de baile, ajena a todo o fingiendo no darse cuenta. La voz de Elaine se endureció. Si te alejas de esto, dijo, no esperes que las cosas sigan igual. Comprendí a qué se refería. Vacaciones, cumpleaños, la ilusión de pertenencia. Me puse de pie. No voy a regalar mi casa, dije. Ni hoy, ni nunca. El silencio que siguió fue absoluto. Tomé mi bolso y me di la vuelta para irme. Recuerdo haber pensado lo extraño que era que nadie intentara detenerme. Qué tranquila me sentía al tomar finalmente la decisión. Di 2 pasos. Entonces oí un movimiento detrás de mí. Rápido, pesado. Me giré lo justo para ver cómo el rostro de mi padre se contraía, una furia contenida que traspasaba la máscara que llevaba en público. Su mano se cerró alrededor del centro de mesa de latón. No hubo advertencia, ni grito, solo el sonido del metal cortando el aire. Y entonces todo se volvió blanco. Volví hecha pedazos. Primero el sonido, un zumbido agudo e irregular que no cesaba, como una alarma de humo atrapada en mi cráneo. Luego la luz, demasiado brillante, demasiado blanca.
Mis ojos se abrían y cerraban con dificultad, luchando contra ella. Sentía mi cuerpo distante, como si flotara en algún lugar justo por encima del suelo. El suelo. Me di cuenta de que ya no estaba de pie. El mármol frío se presionaba contra mi mejilla. Me ardía el hombro donde había golpeado primero. Cuando intenté moverme, las náuseas me invadieron tan rápido que tuve que contener la respiración. Cerca de allí, una mujer gritó mi nombre. Alguien más pidió seguridad a gritos. Sentí un sabor metálico y supe, sin tocarme la cara, que estaba sangrando. Giré la cabeza un poco hacia un lado. Fue entonces cuando lo vi. El centro de mesa de latón yacía de lado a unos metros de distancia, con uno de sus bordes curvos manchado de oscuro. Era más pesado de lo que parecía, el tipo de objeto decorativo destinado a simbolizar riqueza, no a usarse como arma. Brillaba bajo las luces del salón de baile, completamente fuera de lugar en el suelo, como una mentira que finalmente se había derrumbado. Mi padre seguía de pie. El pecho de Richard subía y bajaba con fuerza, sus ojos estaban muy abiertos, sin enfocar. Por un instante, pareció casi confundido, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Entonces su mirada se clavó en mí y cualquier vacilación que hubiera habido en él desapareció. «No te alejes de mí», gritó, su voz abriéndose paso entre el caos. «No le des la espalda a tu familia». Intenté hablar. No me salió la voz. Una sombra se interpuso entre nosotros. «Basta». La voz no era fuerte, pero se oía. «Daniel». El prometido de Melissa dio un paso al frente, colocándose justo delante de mí. No tocó a mi padre. No levantó las manos. Simplemente se quedó allí de pie, con los hombros rectos y la mandíbula tensa, mirando a Richard como si fuera algo peligroso que debía ser contenido. «Aléjate de ella», dijo Daniel. Mi padre se burló. «Esto no te incumbe». Daniel no se movió. «Ahora sí». Los guardias de seguridad entraron corriendo. Uno agarró el brazo de mi padre, otro pidió ayuda por radio. Mi madre permanecía cerca, retorciéndose las manos, con el rostro contraído, no por miedo por mí, sino por el pánico que sentía ante la escena. «Que alguien llame a una ambulancia», gritó una voz. Mientras me subían a la camilla, la habitación volvió a verse borrosa. Luces de cristal brillaban sobre nuestras cabezas. Alcancé a ver a Melissa, inmóvil junto al pastel, con las manos sobre la boca y los ojos muy abiertos, no por preocupación, sino por la conmoción de que todo se estuviera desmoronando tan públicamente. Lo último que recuerdo antes de que la puerta se cerrara fue la voz de Daniel otra vez. Clara, controlada. «No la toques», dijo. Y esta vez sonó como una promesa. Entraba y salía de la consciencia mientras los paramédicos trabajaban. Me preguntaron mi nombre. Respondí. Me preguntaron qué había pasado. Dije, mi padre me pegó. Decirlo en voz alta se sentía irreal, como describir algo que le había sucedido a otra persona. Cuando llegamos al hospital, la adrenalina se había disipado, dejando solo dolor. Un dolor punzante y profundo que se instaló detrás de mis ojos y se negaba a desaparecer. Me cosieron la herida en la cabeza y me dijeron que tenía una conmoción cerebral. Me quedé mirando las baldosas del techo, contando las grietas, intentando no pensar en que mis padres sabían perfectamente dónde estaba. La cortina crujió. Me sobresalté. Pero no eran ellos. Era Daniel. Parecía haber pasado por una tormenta. Le faltaba la chaqueta del smoking. La camisa estaba arrugada, con una leve mancha de sangre en un puño. Se quedó allí un segundo, mirándome fijamente como si necesitara asegurarse de que yo era real. «Lo siento», dijo en voz baja. «Debería haber intervenido antes». Tragué saliva. «Ya hiciste suficiente». Acercó una silla a la cama y se sentó. Tenía los puños apretados, los nudillos blancos. «Hay algo que debes saber», dijo. «En realidad, hay mucho». Me explicó despacio, con cuidado, como si no quisiera abrumarme. En las últimas semanas, las cosas no cuadraban. Melissa había sido evasiva con respecto al dinero. Decía que los pagos se gestionaban, pero no era así. Las facturas aparecían y luego desaparecían. Había contratado a alguien para que revisara las cuentas, por si acaso.
Lo que encontraron, dijo, era grave. Me habló de la deuda. Cantidades enormes, cifras redondas que me revolvieron el estómago. Saldos de tarjetas de crédito acumulados, pagos atrasados, facturas ocultas. Y luego estaba el motivo de la casa. No te pedían que la ayudaras, dijo Daniel con voz tensa. Intentaban usar tu puesto para encubrirlo todo, para hacerlo desaparecer. Cerré los ojos. Por supuesto que lo eran. Y eso no es todo, continuó. Tus padres lo sabían. La han estado ayudando a mover las cosas discretamente. Sentí que algo dentro de mí se quedaba muy quieto. No me voy a casar con ella, dijo. Lo terminé esta noche. Abrí los ojos y me encontré con su mirada. En ella había ira, decepción y algo más. Quizás alivio porque la verdad finalmente había salido a la luz. Tú no causaste esto, añadió como si pudiera leer mis pensamientos. Lo hicieron ellos. A la mañana siguiente, la noticia estaba por todas partes. Los vídeos de la boda se habían difundido rápidamente. Alguien había captado el momento en que mi padre se balanceó. Otro vídeo mostraba a Daniel interviniendo. No se oía todo, pero no hacía falta. La imagen bastaba. Las grabaciones de las cámaras de seguridad completaban la historia. Por la tarde, tenía 2 llamadas perdidas de un agente preguntándome si quería prestar declaración. Por la noche, mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de familiares de los que no había sabido nada en años. Algunos preguntaban si estaba bien. Otros, si había considerado las consecuencias. Los mensajes de mis padres fueron los más difíciles. Mi madre me suplicó que dijera que fue un accidente, que les dijera que se resbaló, que todo sucedió demasiado rápido. El mensaje de mi padre fue más breve: me empujaste. No respondí. En cambio, hice lo único que nunca antes me habían permitido: dejé que los profesionales se encargaran. Di mi declaración. Entregué las grabaciones. Di la verdad sin rodeos, sin adornos ni disculpas. No alcé la voz. No exigí venganza. Simplemente me negué a mentir. La investigación avanzó rápidamente después de eso. Las pruebas eran claras. Había muchos testigos. La historia en la que mis padres siempre se habían basado, de que las cosas se solucionarían si todos guardaban silencio, finalmente se derrumbó bajo el peso de la realidad. Semanas después, me encontraba en una sala de audiencias con las manos entrelazadas en el regazo, escuchando cómo se exponían los hechos. La pieza central de bronce fue admitida como prueba. Se reprodujeron los vídeos. Se hizo referencia a los registros financieros, sin entrar en detalles dramáticos, solo lo suficiente para mostrar el móvil. Mi padre ni siquiera me miró. Cuando la jueza habló, sus palabras fueron tranquilas y precisas. Habló sobre la responsabilidad, sobre los límites, sobre cómo ser padre o madre no otorga a nadie el derecho de propiedad sobre la vida de otro adulto. El fallo no fue explosivo. No hubo exclamaciones de asombro, ni vítores, solo consecuencias. Y, de alguna manera, eso resultó aún más impactante. Al salir de la sala del tribunal, Daniel me miró desde el otro lado. Me hizo un leve gesto con la cabeza. No fue un saludo de celebración, sino un gesto de respeto. Por primera vez desde aquella noche, sentí que se me relajaban los hombros. La lucha había terminado. Pero el silencio que siguió fue más ensordecedor que todo lo anterior. Las semanas posteriores a la audiencia transcurrieron en silencio, de una manera extraña pero reconfortante. El mundo de mi padre se redujo drásticamente. El trabajo en torno al cual había construido su identidad desapareció. Las puertas dejaron de abrirse. Las invitaciones se esfumaron. Mi madre intentó mantener todo en orden con disculpas que nunca llegaron a ser del todo responsables. Melissa desapareció de mi vida, refugiándose por completo en un silencio que hablaba más alto que cualquier excusa que hubiera dado. Me concentré en recuperarme. La conmoción cerebral desapareció poco a poco. Algunas mañanas la luz aún me molestaba. Algunas noches el recuerdo volvía con fuerza y sin previo aviso. Pero cada día despertaba en mi propia casa, la que yo había construido, la que nadie me podía quitar. Daniel se comunicaba con frecuencia. Nunca pedía detalles. Simplemente aparecía con víveres, herramientas o compañía tranquila.
Una tarde, de pie en la terraza trasera, dijo: «Ya hiciste lo más difícil. Te mantuviste firme». El trámite legal se resolvió sin problemas. Sin dramas, sin acuerdos secretos, solo documentación, una decisión y un límite trazado donde antes no existía. Por primera vez, no esperaba la siguiente demanda. No me preparaba para la decepción. Simplemente vivía una vida que por fin sentía como mía. Y esa paz, aprendí, es como suena la verdadera justicia cuando el ruido se desvanece. Un año después, me siento los escalones de atrás al atardecer, observando cómo la luz se filtra entre las paredes que construí con mis propias manos. La casa está en silencio. Sin exigencias, sin culpa, solo espacio para respirar. Esa noche no perdí a mi familia. Encontré mis límites y aprendí que el amor no te pide que desaparezcas para que otro pueda brillar. Si alguna vez has tenido que protegerte de las personas que se suponía que debían protegerte, comparte tu historia a continuación y suscríbete para no perderte la próxima.